A mediados de los años 50, el mundo comienza a convulsionarse. Fidel Castro ataca el cuartel Moncada. Ante el fracaso, afirma: "La historia me absolverá". En México, Los Olvidados dan la vuelta al mundo, película declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y mientras la época dorada del cine mexicano llega a su fin con la muerte de los grandes íconos, Jorge Negrete y Pedro Infante, la época dorada del fútbol americano politécnico se consuma con un tricampeonato, bajo la notable conducción de Uriel González. En 1957, un terremoto derrumba las instalaciones politécnicas y parece sacudir también las instituciones deportivas. Aquel año es el último de los Burros Blancos como equipo de Liga Mayor. La gloria se dividirá en blanco y guinda. A la cachi cachi porra, porra. 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 Ping pong porra, ping pong porra. Politécnico, Politécnico. ¡Gloria! 1956. El mundo escucha al rey del rock and roll. Un joven de Tupelo, Mississippi, Elvis Presley, enloquece a los jóvenes con su ritmo peculiar y su movimiento de pelvis. La Unión Soviética pone en órbita al Sputnik 2, tripulado por Laika, una perrita callejera que había sido entrenada para convertirse en el primer ser vivo terrícola en explorar el espacio exterior. Desafortunadamente dio su vida en este vuelo, pero este evento marcó el inicio de la llamada carrera espacial, en la que soviéticos y americanos se disputaban la vanguardia en la tecnología aeroespacial. Por el lado americano, en 1958, el presidente Dwight D. Eisenhower funda la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, la NASA, con el fin de comandar las investigaciones científicas y tecnológicas de la era espacial. La tensión de la Guerra Fría es tanta como la tensión que los jugadores de la Liga Intermedia ejercen sobre la Liga Mayor para encontrar un lugar en los equipos grandes. La tensión radica en que hay muchos aspirantes y muy pocos lugares. En aquella época se transforma Burros Blancos en Poliguinda y Poliblanco porque había una cantidad muy grande de jugadores brillantes, muy buenos, y que algunos tenían que quedarse en la banca desperdiciando su potencial. Entonces se decide hacer dos equipos para formar así dos muy buenos representantes de fútbol americano en el Politécnico con un alto nivel de juego. Además, ante la falta de equipos, se busca crear una liga más competitiva, con equipos más fuertes. Yo opino que el fútbol americano vivió una época de oro, que lamentablemente se fue quedando con pocos equipos por muchas razones. A partir de los años 55, 56, 57, algunos equipos no pudieron sostener económicamente. Y además, como te decía yo, eran ya un cúmulo de jugadores que no teníamos a dónde ir, entonces necesitamos forzosamente darle salida para que pudieran jugar más y que el fútbol americano sea un deporte donde lo pueda practicar la mayor cantidad de estudiantes. No hay que olvidar que tenemos como inicio unas escuelas que era donde jugaban, donde estudiaban algunos de los jugadores, su alma mater, ESIME, ESIA, ESCA. Entonces se forman jugadores egresados de estas escuelas hacia el lugar donde estaban su residencia, unos en Santo Tomás, otros en Zacatenco. Sin embargo, el Politécnico llevó a cabo su plan, decidió hacer dos equipos, a uno le llamó Politécnico ESIME Comercio
y al otro le llamó Polimedicina Esia. Todavía no le ponía colores. Las autoridades del Politécnico deciden en 1957 dividir a los Burros Blancos en 2 equipos para la temporada de 1958. Esta decisión motiva la renuncia del ingeniero Uriel González, por lo que los jóvenes Manuel Rodero y Jacinto Licea quedan al frente del Poli Blanco de Medicina Esia y del Poli Guinda de Esime Comercio, respectivamente. Y pienso que fue por la figura que representaban en ambos equipos, por un lado el doctor Jacinto Licea y por otro lado Manuel Rodero. 2 grandes estrategas, formadores de jugadores en las intermedias, tenían muchos seguidores, supieron darle una imagen cada uno a sus respectivos equipos, y quienes nos integramos definitivamente nos identificamos con esos equipos. Yo estaba de hecho fuera de fútbol de Liga Mayor y una mañana me habló por teléfono Gómez Aro, que era el presidente del patronato de fútbol americano del Poli, que quería verme allá en su despacho. Fui a platicar con él y me dijo que habían decidido sacar 2 equipos del Politécnico, había uno solo. Y la razón era porque no había con quién competir. Habían desaparecido cantidad de equipos. Entonces, ellos decidieron el Politécnico que deberían de dividir al Politécnico en 2 equipos y Universidad también en 2 equipos. Fue de común acuerdo con los Pumas. Entonces, el Politécnico sí dividió su equipo de Liga Mayor, los Pumas no. Las autoridades politécnicas exigen que los Pumas de la UNAM se dividan, pero las autoridades universitarias se niegan a este acuerdo y la Liga Mayor decide que los Pumas no jueguen esa temporada. Cuando subo a Liga Mayor, la ilusión era el Politécnico. Entonces, cuando empiezo a jugar en el Poli Guinda en 58, 59 y 60, me sentí raro, sinceramente, porque nunca pensé que el equipo del Politécnico se llegara a hacer en 2 equipos. En el tiempo y en el espacio se juegan los juegos Poli-Universidad contra Politécnico, después de haber ganado a los demás equipos que existían en aquel tiempo. Muchos de esos equipos desaparecieron. En el tiempo todos querían jugar en Poli o en la universidad, ¿no? Razón en parte de que por eso fueran tantos jugadores. Ese evento abre la puerta para una final politécnica. La gran final de 1958 la disputan el Poli Guinda y el Poli Blanco. Este último equipo al mando de Manuel Rodero. Los partidos más fuertes no eran con Chapingo, ni con Universidad, ni con Monterrey. Era entre los 2 equipos, Poli Blanco y Poli Guinda. Blanquea al Poli Guinda con un contundente 20-0, con gran actuación del quarterback Mario Salum, para muchos especialistas uno de los mejores pasadores de la historia. Al cerrar el año de 1958, Adolfo López Mateos es presidente de México. El triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959 y la admiración internacional por los líderes revolucionarios Fidel Castro y el Che Guevara lleva al presidente a decir que es un hombre de extrema izquierda dentro del marco de la Constitución. Pero lo único extremo en México es la represión política. Ese año, el movimiento ferrocarrilero encabezado por el líder sindical Demetrio Vallejo es resuelto encarcelando a los líderes sindicales con intervención del ejército. Se había creado la ciudad universitaria y el Politécnico ya no podía crecer. No había lugar, no había terrenos. Entonces demandaron la creación de la ciudad politécnica. El resultado fue la expropiación de las haciendas de Zacatenco y Ticomán para que el Politécnico pudiera ampliarse. El presidente inaugura las instalaciones de Zacatenco, la llamada Unidad Profesional Adolfo López Mateos, que alberga algunas de las escuelas más importantes del Instituto Politécnico Nacional.
De tal manera que al abrirse Zacatenco, se crearon inmediatamente, por ejemplo, la Escuela Superior de Física y Matemáticas, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados. Y después una explosión de escuelas, de centros de investigación y de oficinas o instituciones de orden cultural, como es el Planetario y como es la Orquesta Sinfónica del Politécnico. Mientras tanto, en el casco de Santo Tomás, el 2 de marzo de 1959, el Canal 11 de televisión sale al aire para beneficio de los televidentes. Y la televisión surgía y se vio la necesidad por unos politécnicos de abordar la tecnología de la televisión, pues sobre todo por el antecedente de Camarena. Entonces hicieron ensayos, trabajos, de manera que el ingeniero Peralta se ofreció a aportar con equipo para la organización del Canal 11. Es decir, el diseño, los trabajos, el material originalmente fueron todos politécnicos. Es decir, es una institución creada por los politécnicos, básicamente. Entonces, funciona el Canal 11 por la primera vez en la historia de la televisión mexicana con una clase de matemáticas. El primer director del Canal 11 también jugó fútbol americano. Fue de los primeros equipos. El primer equipo que digo que salió como ITI y en Estados Unidos ya lo tomaban como Politécnico. El ingeniero José Ruilova. Y creo que es un homenaje aquí entre nos. Ese año vuelven los Pumas a la Liga Mayor y llegan a la final con el Poli Blanco de Manuel Rodero, imponiéndose los universitarios por 14-8. En 59 se lleva el juego Poliuniversidad, va el presidente López Mateos a dar el kickoff y quedamos empatados. Pero perdimos con Poli Blanco y entonces los Pumas le ganan a Poli Blanco y son campeones. Pero los politécnicos toman venganza en el clásico, para el cual renacen los Burros Blancos, como selectivo de los dos equipos y se imponen a los Pumas por un marcador de 20-12, con gran actuación del quarterback del Poli Guinda, el Cadete Camargo. Muy diferente resulta la temporada de 1960 para los equipos politécnicos. Como hecho curioso, esa temporada el Poli Blanco de Manuel Rodero destrozó al Independiente por un marcador de 140-8, lo que constituye una marca de la liga vigente hasta el día de hoy. Por otro lado, el Poli Guinda de Jacinto Licea ganó los juegos clave para conquistar el campeonato. Y luego llega el último año de Liga Mayor, que son 5, y entonces Poli Guinda volvemos a jugar con los mismos, que empatamos con Poli Blanco, le ganamos a Puma 7-8 y somos campeones. Aparte que jugaban otros equipos, el Pentatlón, y reviven un equipo que era el México City College, se llamaba México City Club, y otro Independiente, que eran jugadores de ferrocarrileros, clubs, etc. Y bueno, con eso armaban una competencia para Liga Mayor. Y pues ganamos todos, empatamos con Poli Blanco, pero le ganamos a Universidad y fuimos campeones. Así, los equipos politécnicos muestran que la división no ha mellado la ambición de títulos y el buen juego. Ya los dos equipos politécnicos han sido campeones de la liga. Bueno, teníamos un uniforme muy bonito que tenía guinda con morado y azul. Sí, muy bonito el uniforme. Luego ya era blanco con blanco y guinda. Ya se combinaba con jersey guinda, luego todo guinda y sí les gustaba a la gente que saliéramos todo el tiempo guindas,
desde todo hasta casco, todo guinda. En 1961, en los Estados Unidos asume la presidencia John F. Kennedy del Partido Demócrata. Quizá por su juventud, hay esperanza entre los ciudadanos americanos de que el país puede cambiar. Pero el mundo sigue igual. En Berlín se construye un muro entre la Alemania democrática y la Alemania federal, emblema de la división y tensión política que aqueja al planeta. Después de enviar diversas tripulaciones caninas al espacio, los soviéticos finalmente ponen en órbita al astronauta Yuri Gagarin, quien se transforma en el primer ser humano que sale de la atmósfera y sobrevuela el planeta. Los soviéticos parecen llevar la delantera en la carrera espacial. El presidente Kennedy se compromete a llevar a un ser humano a la Luna. El Poli no es ajeno a los avances científicos y tecnológicos del mundo, y aquel año de 1961 se funda el CINVESTAV, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, fuente de conocimiento y semillero de algunos de los investigadores más prominentes del país. Es el primer paso que da el Politécnico para transformarse y adaptarse a las nuevas condiciones que existen en el mundo y en México sobre ciencia y tecnología. El proyecto lo propone uno de los politécnicos más célebres, Manuel Cerrillo Valdivia. Fue el que sugirió la idea original y el ingeniero Eugenio Méndez Docurro lo impulsó. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos quiere instalar un equipo de detección de submarinos en Baja California. El general Cárdenas dice, si le dan permiso a Estados Unidos y entra a territorio mexicano, ya nunca los podremos lograr sacar. Por lo tanto, él pidió hacerse cargo de Baja California y los que implementaron la tecnología del radar fueron gente de la ESIME, entre los cuales estaba Manuel Cerrillo Valdivia, que fue el principal aportador para implementar el sistema de detección por microondas. Fue director de la ESIME y como director de la ESIME propuso la sección de graduados de la ESIME y ya años más tarde fue el que propuso que el Politécnico pasara a la investigación científica de alto nivel con la fundación del CINVESTAV. Fue el que diseñó originalmente el CINVESTAV. La ciencia se consolidaba en el instituto al mismo tiempo que el fútbol americano en su nueva época. Para la temporada de 1961, los dos equipos politécnicos son muy fuertes, física y mentalmente. Primero, el Poli Guinda Universidad de 1961, que inició muy a favor de los Pumas. En el primer cuarto íbamos perdiendo 21-0 y parecía aquello una tremenda paliza, perdón por la expresión. Tuve oportunidad de ingresar al juego, retomamos una muy buena ofensiva y remontamos el marcador. El marcador final apenas fue de 28-26, lo perdimos y lamentablemente no lo ganamos porque me fue anulado una anotación y indebidamente, que al día siguiente, el lunes en la semana, vino el árbitro que lo había anulado, que era el soldado Alvarado, a confesarnos que se había equivocado, que había anulado esa anotación por equivocación y eso pues, nos hubiera dado un triunfo excepcional. La temporada de 1961 es de excelencia para los dos equipos del Politécnico, ya que ambos pueden ser campeones simultáneamente si logran derrotar en el clásico a los temibles adversarios, los Pumas de la universidad. En un juego tenso, defensivo, de poder a poder, se imponen los Pumas del Tapatío Méndez por un marcador de 7-6. Con un escaso punto, los dos politécnicos pierden el campeonato.
pero resarcirán sus heridas en 1962, justo cuando se celebran los 25 años de la fundación del Politécnico. Para celebrar, el Poli Blanco hace una gran campaña, derrotando en el juego inaugural de la temporada a sus hermanos de institución, el Poli Guinda, por 19-6. Poli Guinda había iniciado con una derrota con el Poli Blanco bastante fuerte, de 28-6, algo así. Y la prensa nos descalificaba, nos daba por eliminados y teníamos el juego con los Pumas de la universidad. En ese tiempo había un escritor norteamericano que en el periódico de la afición hacía pronósticos y él pronosticaba que la universidad nos iba a derrotar por un marcador de más de 35 puntos. Vino el juego, salimos inspirados, muy motivados, jugando a la defensiva porque en ese tiempo no había cambios de ofensiva y defensiva. Me tocó estar en la defensiva, jugaba yo de perímetro, de free safety, y los Pumas ejecutan una jugada de pase-carrera con Hilario Canseco como quarterback. Viene la jugada hacia mi lado, tenía yo 2 receptores que cubrir, me ubiqué para tratar de cubrir a los 2, lanzó el pase Hilario Canseco y afortunadamente hizo una intercepción pues que fue espectacular, levantó al estadio en porras para el Poli Guinda. Fue una jugada muy espectacular que nunca olvidaré. Desafortunadamente, el selectivo Politécnico pierde el clásico del 62, por lo que no logran redondear una campaña ganadora. Aquel año de 1962 es de tensión mundial. Las superpotencias se enfrascan en demostrar su superioridad militar. Los Estados Unidos no aceptan la alianza de la Revolución Cubana con el bloque soviético. Planean una invasión a la isla, pero los soviéticos ponen ojivas nucleares en Cuba. La guerra nuclear parece inminente en lo que se ha dado en llamar la crisis de los misiles. Al final se impone el sentido común y el mundo puede respirar. Grandes transformaciones sociales están en marcha. La libertad sexual, el rock and roll, el consumo de drogas, los movimientos pacifistas, feministas, la descolonización, entre muchos otros. En Estados Unidos, la lucha por los derechos civiles alcanza su punto álgido el 28 de agosto de 1963, en la multitudinaria marcha a Washington, en la que el reverendo Martin Luther King dice en su discurso histórico: «Yo tengo un sueño, que un día todos los seres humanos seremos iguales». Pero los sueños terminan. El 22 de noviembre de 1963, en una visita a Dallas, el presidente Kennedy es asesinado. Un magnicidio que cimbró al mundo. El Politécnico se moderniza tecnológicamente con la creación del Centro Nacional de Cálculo, CENAC, para el que solicita el sistema de cómputo IBM 709. En su momento, uno de los más avanzados del mundo, que se programaba con tarjetas perforadas. La temporada de 1963 es dominada nuevamente por los equipos politécnicos, pero ahora resulta campeón el Poli Guinda, que pese a perder su juego con los Pumas de la universidad, había ganado el juego contra el Poli Blanco por 14-0. El campeonato se juega en un partido entre los Pumas y el Poli Blanco. De ganar los del IPN, le daban el campeonato a los de Guinda. El Poli Blanco, ahora dirigido por el Chucus Olascuaga, aplastó a los Pumas con un contundente 41-0. Así, el Guinda alza su segundo campeonato. Teníamos un juego contra Universidad, en donde les anotamos, Poli Blanco ya, contra Universidad, les anotamos 28 puntos en el primer medio. Y podíamos haberles anotado mucho más. Pero desgraciadamente me lastimaron y ya nada más se anotaron 2 touchdowns más. Quedamos 41-0.
Y en el clásico de 1963, el selectivo Politécnico redondea el campeonato aplastando a los Pumas por 33-0. Jugadores como Francisco Mejía Carballo, fullback, Víctor Martínez, brillante corredor guinda, nombrado jugador del año, junto al negro Bradley, Zapata y otros brillantes jugadores politécnicos, cierran con broche de oro una campaña pintada de guinda y blanco. Mientras el Politécnico sigue dominando los emparrillados nacionales, la promesa del fallecido presidente Kennedy de llevar un hombre a la luna se consolida al anunciarse en 1963 el programa Apolo, proyecto de la NASA para alcanzar la superficie lunar. Al tiempo que el ser humano comienza a apuntar sus objetivos al exterior, en la Tierra sigue luchando por sus derechos. Nuevas convulsiones asolarán al planeta en los años 60.